Quería relacionar estas dos mesas con una relectura que estaba haciendo de Giroux, y una cuestión que él dice es que el neoliberalismo de derecha ve a la escuela como un espacio de riesgo para sus intereses, porque es un espacio desde el cual se puede batallar contra la mercantilización de la sociedad. Y me parece que hoy nos vamos de estos dos paneles al trabajo en las comisiones con muchas reflexiones para analizar y pensar que en qué la escuela secundaria, su organización escolar, la organización del trabajo, lo curricular, pero en qué marco de proyecto cultural queremos que se inscriba y vamos a disputar para que se inscriba esa escuela secundaria y vinculada con qué proyecto de país y con qué proyecto de continente y de mundo. Cuando SUTEBA junta a los docentes y a los directivos, se anima siempre a la incomodidad de intentar pensar un poco más allá. Y esta es una situación y un contexto en el que hay que poder pensar en el marco de algún conjunto de incomodidades. Y la escuela secundaria no puede modificarse a sí misma, sino atraviesa un territorio profundo de incomodidades, no solamente en términos políticos, no solamente en términos continentales, sino también en términos institucionales y en términos de ciertas preguntas en el marco de la más absoluta intimidad de quienes trabajamos como docentes o como directivos en la escuela. Lo que les molesta, en todo caso, es que SUTEBA siga defendiendo la consistencia y la constitución del docente como sujeto trabajador, como sujeto que es el sujeto de sus prácticas de enseñanza y no el objeto aplicador de exámenes diseñados por otros. Y eso es algo que es necesario discutir, y allí está la antinomia entre el mercado y el Estado, para poder empezar a comprender cómo la mercantilización no es simplemente un asunto político o de titulares, sino que se mete en lo más íntimo de la subjetividad de cualquier persona, pero también nosotros, los docentes, tenemos también la mercantilización al momento de armar una clase de geografía en segundo año o de discutir ciertas cuestiones en sala de profesores. Ámbito que también hay que salir a disputarlo, como lo disputan ustedes, con la conflictividad que supone la naturalización de los privilegios o la naturalización de ciertas concepciones que tienen que ver con que hay que asumir que muchos adultos escolares piensan, hoy lo dicen quizás con la cabeza un poco más levantada, que no se merecen a muchos pibes. Yo lo escuché una vez a Alberto Silioni con claridad decir esto, de que hay muchos colegas que piensan que no se merecen a muchos pibes. Pero también agregó que si eso sucede, entonces tenemos que animarnos a bancarnos a que muchos pibes piensen que no se merecen a muchos adultos. No hay que ser ingenuo con el manejo de ciertas palabras. Nos están queriendo robar muchas palabras. Cuando aparece el eslogan de la educación gratuita y lo gratis reemplaza lo público, no es simplemente un gesto o un deslizamiento semántico ingenuo. Cuando lo gratis reemplaza lo público, lo que están haciendo es no otra cosa que una ecuación discursiva, política y concreta, en la que lo gratuito se vincula a su más notoria condición mercantil, y despojar justamente lo público y convertirlo en gratuito es despojar lo público de lo fundamental que tiene, que es la construcción colectiva. Lo fundamental de lo público y de la educación pública es el espacio de construcción colectiva para poder generar las condiciones para que los pibes y las pibas puedan constituirse como ciudadanos. Entonces, en ese sentido, hay que poder reparar cuando se reemplaza gratis por público. En esa operación discursiva y política se está despojando la condición de construcción colectiva que supone el estar todos los días en la escuela, entre directivos y docentes, con la complejidad que eso supone, pero también los docentes con los pibes. La secundaria, la escuela misma, no es el paraíso, está claro, pero tampoco es el infierno, y ustedes lo saben mejor que nadie. Gobernar la educación en cualquier plano y en la escala de una institución es permanentemente salir a disputar problemas. Aquel que piense que dirigir una escuela no es tener problemas está
o trabajando de otra cosa, y aunque diga que es directivo de una escuela, o en todo caso vive en otro planeta. Es imposible. Lo que pasa es que estos discursos de reducir lo público a lo gratuito y mercantilizar lo público, denostar al Estado, también persigue, de algún modo, anular la condición sustantiva de entender que el conflicto no es un sinónimo de violencia, sino que es una fuente de construcción de convivencia. ¿Cómo no va a haber conflicto en las escuelas? ¿Cómo no va a haber conflicto en la sociedad argentina si pertenecemos al continente más desigual del mundo? ¿Cómo no va a haber conflicto en un país en el que hace rato, no tengo ni noción del tiempo, muy pocos tienen muy mucho y la gran mayoría tienen muy poco? ¿Cómo no va a haber conflicto? Y vamos a lo más concreto que tenemos entre manos los que estamos acá. ¿Cómo no va a haber conflicto en un país en el que la secundaria es obligatoria hace 10 minutos en términos históricos? Hace 10 minutos en términos históricos es obligatoria. Por lo tanto, no es menor decir esto. ¿Cómo va a haber conflicto en un país en donde hay una mentalidad y una subjetividad adulta, también pedagógica, de que no todos los pibes son para la escuela? De que está bien que algunos haya que pensar en una especie de colimba pedagógica. Hay que volver a pensar la asimetría. Es imposible una escuela secundaria sin asimetría. No somos lo mismo los adultos que los pibes, no nos confundamos. Ahora, el problema es que nosotros somos herederos de una escuela en la que la asimetría ya venía dada. Y esta época supone la incomodidad de ponerle predicado al sujeto. Hay que dotar de sentido esa asimetría. Hay que preguntarnos qué es lo que hace que nos autoricemos como autoridad frente a los pibes en la escuela secundaria. Ya no es más la autoridad del por qué te lo digo yo, que es la autoridad de la imposición que, digamos, que primó durante el siglo XX especialmente, pero tampoco es la autoridad del por qué vos querés, esa demagogia condescendiente que a veces tanto nos embronca, especialmente a directivos, cuando tenemos que vernosla con nuestros docentes. También es cierto que ustedes se las ven con la complejidad de la tarea de dirigir en una escuela que cada vez está siendo más subdotada y cada vez sigue siendo más sobredemandada. Por lo tanto, también son dos rasgos de paradoja cotidiana. La inclusión, miren, hace un tiempo escuché a uno de ustedes, que seguramente no está aquí hoy, pero me acuerdo que era exactamente en Ensenada, colega directivo, que la definición que me dio de inclusión para mí fue más impactante que cualquiera que pudiese encontrar en la literatura pedagógica. Este dire decía que inclusión es meterse con los problemas de los pibes. Eso me dijo un directivo después de toda una jornada de trabajo con directivos. Y la verdad es que inclusión tiene que ver con meterse con los problemas de los pibes y que esto es lo que hacen ustedes todos los días. Y la verdad es que los pibes de esa misma escuela, cuando le preguntamos qué significaba ir a la secundaria, un pibe respondió, como pueden responder cualquiera de sus pibes, vengo a la escuela para ser alguien, fue su comentario, que ustedes algunos asienten porque saben que lo dicen muchos pibes. Y ser alguien es algo fundamental para poder definirse en términos de expectativa, porque ser alguien supone encontrar un valor en la escuela como un lugar de encuentro con otros y la posibilidad de un trampolín para poder estar mejor. Y está bueno, pero ser alguien también denuncia, como el blanco y negro, como la contracara, es la contrapartida de ser un nadie. Y en ese sentido también está bueno pensar el desafío que hacen ustedes cotidianamente en la escuela, porque es el desafío invisible que no cotiza en bolsa ni en los medios de comunicación. Cuando tantos pibes van dejando de ser nadies para convertirse en un alguien, eso no cotiza, ni necesita ser informado, ni tampoco hay nada en PISA que mida aquello que estoy planteando, porque a PISA no le interesa si están todos los pibes en la escuela. Simplemente le interesa aquello que la OCDE en términos económicos quiere medir como habilidades en una muestra que no tiene nada que ver con los diseños curriculares. Entonces, en ese sentido, me parece que pensar en el desafío y la complejidad de dirigir las escuelas tiene que ver también con el trajín y los esfuerzos cotidianos de transformar a los nadies en alguien. Y ese es el desafío que tiene que ver con la obligatoriedad. Obligatoriedad educativa que ya no es más como en 1884 con la 1420 y que había cierto poder de policía para que justamente las fuerzas de seguridad fuesen a buscar a los pibes a las casas y los llevaran a las escuelas. La obligatoriedad que ha planteado la ley 26206 tiene que ver con la obligación que tiene el Estado de garantizar las condiciones para que los pibes vayan a la escuela. Y garantizar las condiciones para que los pibes y las pibas vayan a la escuela tiene que ver, en primer término, con no desconocer la ley.
anular una paritaria nacional es de alguna manera no reconocer las condiciones para la obligatoriedad educativa. Y eso me parece importante que lo puedan saber todos los directores, independientemente de lo que votan, independientemente de a quién admiran, independientemente de cuánto ocupa su cabeza la condición mercantil en términos pedagógicos. Me parece que el desafío es poder estar con otros y fundamentalmente el desafío de estas horas tiene que ver con estar con otros y dar la discusión con otros que piensan diferente. En todo caso, el desafío es cómo construir con los diversos, digamos, ¿no? Pero para poder combatir no al adversario, sino a la adversidad. Y en la escuela el adversario no es el docente que incluso piensa o dice eso que yo dije antes. La adversidad es que se van pibes de la escuela, que no terminan pibes de la escuela, y hay un montón de adversidades que ustedes podrían relatar de a uno en fondo durante días y días en un encuentro como este. Lo que me parece fundamental es que el desafío es armar equipos. Claro, y ustedes esto lo saben mejor que yo, porque el desafío de armar equipos en una escuela que tiene un diseño histórico de trabajo individual. Y esa es una complejidad enorme. Y los propios gobiernos, y eso hay que hacerme a culpas de aquí hacia atrás, siempre fue muy dificultoso generar espacios colectivos en la escuela, porque los espacios colectivos son contraculturales, igual que un proyecto de escuela secundaria del derecho. Por lo tanto, lo que hay que pensar es cómo nos las vemos entre directivos y directivas e inspectores, justamente para pensar en el desafío de construir lo colectivo. Y de construir lo colectivo tiene que ver con ir a contramano y a contrapelo de la inercia del propio caballo que vuelve al palenque, que tiene que ver con que es muy complejo armar espacios colectivos en las escuelas. La secundaria del futuro se parece más a una aplicación para descargarse que a una reforma que le va a cambiar la vida a un montón de pibes, familias y docentes. Y cuando digo que se parece a una aplicación para descargarse es porque la concepción del otro es una mezcla rara de vecino, consumidor y usuario, que se va a descargar una aplicación. No es la idea de un ciudadano y de la idea de un pibe que en la escuela vaya y transpirando con dificultades, con conflictos, se constituya como un ciudadano. Y allí también hay que poder pensar el cambio de las palabras y las cosas, en el sentido de poder pensar cómo esto de erosionar lo colectivo tiene que ver con la mercantilización de la educación. No solamente el erario público en la educación para convertirlo en negocios, con Pearson, PISA y compañía, sino también, fundamentalmente, la subjetividad individual, que de alguna manera uno termine comprando la idea de lo gratis y despojándose de la idea de lo público. Y allí, en todo caso, lo que se confirma es la condición mercantil de vivir en la condición individual y, en todo caso, poder justificar con esa frase de es lo que hay. Y creo que un desafío importante en estos tiempos, pensando en la gestión y en las instituciones, tiene que ver con esa habilidad que ustedes tienen y que creo que es algo que hay que desarrollar y trabajar permanentemente y que tiene que ver con transformar la queja en problema. Que tiene que ver con el poder, como ustedes lo tienen y lo saben, percibir situaciones que son profundamente complejas, ciertos malestares que circulan en la institución, en tiempos como estos mucho más todavía, y poder de alguna manera transformar este tipo de situaciones complicadas, incómodas, de malestar en problemas, formular un problema. Y tiene que ver también con poder armar algunas preguntas en una institución en la que solamente nos piden respuestas, especialmente a docentes y directivos. Y a veces poder armar una buena pregunta es el desafío de un conjunto de directivos entre sí y de un directivo con sus docentes. Armar una buena pregunta sobre lo que nos pasa en la escuela es desafiar la condición mercantil que termina achicando nuestra condición de sujetos y poniéndolos en un rol en el que no nos damos cuenta y terminamos disciplinados por esa barbarie de la lógica que nos termina derribando con papeles, con demandas, con cosas que no podemos detener. Ese es nuestro desafío en las escuelas, que tiene que ver justamente con poder vencer esa lógica del miedo ambiente en la que el otro es una amenaza y también cuando desde las construcciones de poder mediático, de las construcciones del sentido común punitivo y cierto proceso actual que no da para este panel, pero propongo discutirlo, de judicialización de las relaciones pedagógicas. El otro pasa a ser permanentemente una amenaza cuando se intenta construir al sindicato como enemigo del docente, al docente como enemigo de la comunidad y en todo caso al pibe gorrita como enemigo de la buena escuela. En todo caso, tenemos que ver cómo rearmamos nuestra marcha, en todo caso, para enaltecer la condición del otro desconocido, que tiene
el mismo derecho que el pueblo originario de ser dueño de América, de ser dueño de su escuela secundaria. Muchas gracias.